Muchas bendiciones, su pastor amigo Rubén Polanco con la meditación dominical. Le hemos titulado Contraste entre Esteban y Pedro. Mire lo que dice Hechos 7:56. He aquí, hablando de Esteban, dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mire lo que nos dice Mateo en el capítulo 14, el verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvanos. En tu nombre, Jesucristo. Es interesante, esta semana vino este pensamiento a mi mente. Y qué contraste estos dos hombres, que al final del camino los dos fueron fieles, y no me atrevo a medir cuál de los dos ministerios quizás tuvieron más repercusión hasta la actualidad, solo Dios sabe, pero me llama la atención este contraste, este mensaje que está ahí impreso en la palabra, testimonios que Dios usa para hablarnos hoy, personas igual que usted y yo, con un espíritu, un alma, un cuerpo, que en un momento de la vida pudieron ponerse en las manos de Dios y ser instrumentos en las manos de Dios, y podemos de una u otra forma sacar algunos consejos, algunas enseñanzas, que Jesucristo nos mentorea a través de ello, que el Espíritu Santo nos revele y nos ayude a avanzar en el hoy del 2024. Una de las cosas que quiero usar como introducción, no me voy a meter a despedazar y descuartizar el plato de hoy tan menudamente, pero el momento que está viviendo el mundo lo seguiré repitiendo. Creo que llevo ya varios años y ahora más. Nunca el planeta ha vivido esto. Y cuando usted estudia la Biblia desde el Antiguo Testamento, usted encontrará las mismas alianzas, las mismas guerras y las mismas cosas que hoy en día Israel atraviesa. Y en el mundo geopolítico, económico, hay muchas cosas entrelazadas, como Israel con su gas natural que le quiere vertir a Europa, y otras naciones que tenían eso batallan por eso. Está el problema intrínseco de la Liga Árabe en contra de Israel. Y no estoy diciendo que va a suceder Armagedón y que ya hoy viene Cristo, pero esto puede desencadenar rápidamente el rapto de la iglesia, más rápido de lo que pensamos. Pero lo que sí se mira, hasta donde se analizan los pensantes de esto, los grandes políticos, el Medio Oriente, pero lo que yo más miro es cómo Elán está representado, Persia, y cómo la Biblia habla de Gog, y cómo se miran las alianzas y las guerras, no solamente en Israel, que se están librando. Todos apuntan que el velo profético está corriendo. Yo no le puedo decir que hoy y mañana, pero una de las preguntas que me hago siempre: ¿estará la iglesia? Y siempre digo, cuando hablo de la iglesia, no hablo de un rubro, hablo de aquellos que están inscritos en el nombre de la vida, que la Biblia les llama trigo y en otra parábola les llama ovejas. ¿Estaremos o estaremos como las vírgenes? Unas tienen aceite, otras no, pero todas cabecearon y se durmieron. En medio de esto que está sucediendo, la cual puede ser eminente el rapto de la iglesia, nosotros como hijos de Jesucristo, como partes del cuerpo de Cristo en cualquier parte de este globo terráqueo, al norte, al sur, al este y al oeste del planeta, debemos hacernos la pregunta: ¿estaré yo preparado para irme con el Señor? Porque aún las que estaban llenas de aceite dice que durmieron. ¿Qué de las que no tenían aceite? Usted conoce la crisis. Entonces, en ese marco de referencia,
Y en esta ilustración que le doy, hoy es más urgente, como dice la misma Biblia, vivir el hoy delante de Dios. Es más urgente porque el ayer ya pasó y el mañana depende del hoy. Aunque para Cristo no hay pasado, ayer, futuro, presente, para Él es un todo. Dios no maneja los tiempos como nosotros, que pasado, presente. Para Él solo hay un presente, como un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, que lo sabe todo, lo puede todo y está en todas partes. Los contrastes entre Esteban y Pedro. Una de las cosas que cuando estudiaba esto, yo digo, qué bien Esteban, qué mensaje. Cuando él comienza su disertación, él comienza desde Abraham, Moisés, y va trayendo a José y va trayendo a él hasta que llega al periodo de la gracia de Jesucristo, cómo fue muerto, cómo va desglosando. Y en ese tiempo no había bosquejo, tablet, computadora. El hombre tenía en la mente y en el corazón claro el mensaje de Dios. Y desnuda todo. Desde Abraham, Moisés, Josué, viene David y va hablando de todo hasta llegar a Cristo, y termina diciendo cómo fue muerto y por qué fue muerto y de dónde viene todo esto. Después que oyeron esto, dice que se llenaron de rabia, crujían los dientes y lo otro, porque no podían resistir a esa palabra. La palabra es vida, pero lo principal, cuando se amalgama, de Esteban se habla que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Dice este pasaje, Esteban lleno del Espíritu Santo. Fue elegido por eso, por un hombre lleno de testimonio, amalgamado a la palabra que tenemos que tener realmente. Y son dos cosas que tenemos que tener claramente: palabra revelada, palabra en la mente, palabra ungida bajo el poder del Espíritu Santo. Estas dos cualidades en este hombre dieron la tónica del versículo que nos inspira hoy a hablarles acerca de Jesucristo, de nuestra salvación. Mire lo que dice, y aquí dijo, veo los cielos abiertos. Qué tremendo, que en medio de lo que pueda venirse al mundo, a la iglesia, toda la profecía que viene y está, y a veces como que estamos como las vírgenes, algunas tienen suficiente aceite pero también están dormidas, y algunas están en un grado peor, sin aceite. A Esteban se le tiró tanta piedra por hablar la verdad de Cristo, pero él estaba con palabra, revelación, unción, lleno de Dios. Y él no se puso a ver las piedras. Él lo que dijo fue, veo los cielos abiertos, perdónale Señor, porque no saben. El testimonio igual casi que su maestro Jesucristo. Perdónales que no saben lo que hacen. Qué tremendo que nosotros busquemos aquella inspiración, busquemos esa palabra en abundancia en el corazón, busquemos esa llenura del Espíritu Santo, y que la palabra de Dios abunde en nuestro corazón, en medio de todas las piedras que nos puedan mandar en el hogar, en la iglesia, en el rubro donde pertenecemos, porque la iglesia de Jesucristo es una sola a nivel mundial. De toda tribu, de toda lengua, pueblo, continente, nación, estado, corregimiento, distrito, como lo llamen donde usted viva. Se va a levantar un pueblo. Y de veras, que hoy a la gente llena de palabra y llena del Espíritu Santo, se les está tirando piedra. En toda forma. A tal punto que he escuchado declaraciones de grandes rabinos que la comunidad hebrea respeta, y ya se presume que hay un número bastante grande de israelitas que han creído en Yeshua, Jesucristo, y ellos amalgaman muy bien el momento que vive el mundo. Ellos dicen, es que hay una historia bíblica
Elam, Persia, el otro, Gog, Magog, y ellos manejan el antiguo y nuevo. ¡Qué tremendo! Pero una de las cosas que dicen es que los israelitas están un poco dormidos y que después que terminen con Israel o estando atacando a Israel para desaparecer lo que vino Jesucristo a la tierra, los ángeles caídos a través de sus instrumentos tirando piedra para matar el cuerpo de Cristo, dice, al mismo tiempo le van a tirar a ustedes, los cristianos. Y pareciera que ustedes están igual que Israel, hay muchos durmiendo. Recuerde que esta guerra comenzó porque en Israel se estaba celebrando, decimos en Panamá, una gran parranda y la juventud en gozo, un día en la cual debían estar haciéndole fiesta a Dios. Y que la Biblia dice que será como en los días de Noé. Descuido total. Yo creo que la iglesia tiene una serie de reglamentos que debe estar haciendo, pero lo que más nos debemos concentrar es en santificarnos, en estar como Esteban, laborando en lo que Dios me ha llamado, no este otro, pero abundante revelación, abundante palabra y llenura del Espíritu Santo. Y aunque te tiren las piedras que te tiren, tú vas a ver los cielos abiertos siempre, como dijo el apóstol Pablo en su célebre frase, que más de 4 cristianos saben. Amigo, amiga, que no has dado tu alma, tu corazón a Cristo, ábreselo. El tiempo se acaba, el tiempo está cerca. Maranata, Cristo viene pronto y hay que mirar los cielos abiertos. Ojalá nos tiren las piedras que nos tiren. Dios conoce los corazones, las intenciones del corazón, las palabras y por qué hacemos las cosas. ¿Estará la iglesia viendo los cielos abiertos como Esteban, a pesar que sus enemigos lo estaban matando de la manera más torturadora para estos tiempos? Apedreado. Quizás no fue crucificado como Cristo, pero imagina un poco cómo será que te metan esta piedra, una roca grande de 3, 4 pulgadas y otra acá y otra allá, y tú comienzas a morir y te sigan tirando piedra. Pero él decía, veo los cielos abiertos. Me parece ver el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo. Que te tiren las piedras, que te tiren, pero tú sé fiel al llamado, a la agenda, a la unción, a la llenura del Espíritu Santo, al manejar verdaderamente la palabra. Por eso es que a veces hago bosquejo y a veces no. El bosquejo lo quiero traer en mi corazón, en mi mente, en la inspiración del Espíritu, porque me pongo a pensar, dice, el contraste entre Esteban y Pedro, dice nuestra meditación. Y mire qué contraste. Los dos tenían agenda. Los dos eran hombres llamados y usados por Dios. Uno estaba terminando, Esteban ya estaba terminando con aquel martirio a pedradas, su ministerio, y el otro estaba comenzando. Pero mire lo que dice Pedro en el libro de Mateo, capítulo 14, el verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Por eso le puse el contraste entre Esteban y Pedro. El otro, viviendo las palabras de Apocalipsis, Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, de poder. Sin muchas cosas como Pedro, te voy a seguir, te voy a lo otro. Esteban era un hombre de hechos, no de palabras. Estaba muriendo, pero nunca se retractó. Dice, veo los cielos abiertos. Un valor increíble de parte de Dios por la palabra que predicaba y por la llenura del Espíritu Santo en las manos de Dios, enfrentando un martirio tan delicado como morir a pedradas. Yo pienso que él antes de morir tuvo que sentir mucho dolor, pero el llamado, el Espíritu pudo más que lo que podía sentir. Veo los cielos abiertos. ¡Qué contraste con Pedro!
Pedro tuvo lo contrario. Dice que comenzó a mirar los escenarios y tuvo miedo. No miramos el fuerte viento los cristianos como que si viene la guerra atómica, si Medio Oriente inicia y se mete Rusia y se mete Estados Unidos, Inglaterra, que proféticamente no se lo desgloso por tiempo, pero todo está ahí en Gog, Magog, Elam, Persia, Irán. ¿Cómo maneja desde los tiempos bíblicos? Busque Elam en su Biblia, usted verá que Irán siempre ha trabajado así desde los tiempos bíblicos. Guerrilla aquí, guerrilla acá, jamás el otro. Y iba asesorando y reinó. Esto no es nuevo. Por eso es que la palabra dice, no os extrañéis, porque como que si algo extraño, el enemigo siempre ha usado estas sutilezas. Esta guerra viene desde que Eva comió aquel fruto prohibido y seguirá hasta que Jesucristo venga a reinar, a salvar a Israel, a establecer su reino, pero sobre todo el final, unos al infierno y otros a Sion. Que tiren las piedras, que tiren. Pero no nos puede pasar como Pedro. Tenemos que estar llenos, buscando de Dios cada día más y más, usando la santidad, no dejándonos mezclar por el mundo, no escuchando cualquier viento de doctrina, de estratagema, de engaño, de aquellos que a veces se dicen ser cristianos y engañan al pueblo de Dios. Si tú estás allí, te puede pasar las de Pedro, estando cerca del maestro, pero teniendo miedo. ¡Qué contraste con Esteban! Jesús no estaba allí, pero él decía, veo a Jesucristo y está sentado a la diestra al poder de Dios. Por lo tanto, no seré conmovido. Y antes de morir te digo, Cristo, perdónalos, que ellos no saben. Como que Esteban le decía a Cristo, en la agonía física, porque iba directo al seno de Abraham. Como que Esteban decía, repito tu frase, maestro, yo creo que tú les debes perdonar, porque ellos no saben que lo que yo estoy diciendo es tu palabra, es tu llamado, es tu mensaje, es tu negocio, es tu reino, y yo triunfo. Ellos me ayudan a llegar a la meta, estar contigo. Pero Pedro, qué contraste, sentía miedo teniendo el maestro al frente. Y mudando los primeros pasos de victoria, sentía miedo. Amigo, si sientes miedo porque hay una enfermedad, por la guerra, por cómo el mundo está dañado, por tu nación, tu gobierno, quizás aún tú te sientes en las manos de la inmoralidad, de la drogadicción, tu familia está destruida, quizás estás en una cárcel, en un hospital. Hermano, tú que asistes a una iglesia y cuando se te habla del rapto hay una interrogante en tu corazón, ¿me iré o no me iré? Y se lo dices a tu conciencia y hablas con tu conciencia, pero no le dices a nadie. Y quizás hasta asistes a un rubro y el domingo hablas lengua, danzas y sirves en la iglesia, pero tú sientes que tu vida no está preparada. Estás sintiendo miedo por el viento de tempestad, como Pedro está sintiendo. Y una de las cosas que me llama la atención, Pedro no estaba allí porque Cristo los había mandado en ese transporte, en esa barca. Pero dice algo, al comenzar a tener miedo, comenzó a hundirse. Tenemos que orar que Dios nos dé el espíritu de Esteban. Que no sean las pruebas, las luchas, los afanes del día a día, los enemigos, el rubro yo no sé quién te condena, si tu conciencia, yo no sé qué estás haciendo, si asistes o no asistes a una iglesia, y aún asistiendo a una iglesia, sientes miedo porque sabes que no estás bien con Dios. Yo comulgo mucho, no es un solo rabino. Dicen que Israel puede pasar por un no Armagedón, pero puede haber, y que eso está dentro de la Biblia, esta guerra que antecede a Armagedón. Porque Armagedón ya es la final. Esta está dirigida por un país y un líder.
Armagedón va a estar dirigida directamente por el enemigo. Pero en esta, muchos a nivel mundial, millones van a perder vida y va a haber una guerra de gran escala. Y de por sí ya la está viendo. Solamente los barcos que están bombardeando petroleros allá en el Medio Oriente, ya a nivel mundial se disparó, por decirte alguito nada más, se disparó la gasolina y ya todas las bolsas de los valores comenzaron a subir y los que invierten comenzaron, y ya el mundo, y nada más está el preámbulo que Israel tiene 3 frentes de guerra: Gaza, Irán, que es el que comanda, y Yemen. Y ya Estados Unidos bombardeó varias instalaciones clave para bajar un poco. Entonces ya se mira el panorama de la OTAN, de Inglaterra, y ya se mira que la Liga Árabe se está uniendo porque realmente hay una mortandad. Y no me gozo por los niños, mujeres, gente inocente que muere, pero será como en los días de Cristo. ¿Sabrá Dios por qué hace las cosas así? Aquí en este libro está: Dios mandaba eliminar a todos. Usted ve, calculo yo que hace 5 o 7 años atrás, un presidente de esta liga decía que Israel era, y hablaba con qué, y los sionistas, y hay un odio crecido, y hay intereses de diferentes potencias que quieren. La mesa está servida y esta palabra, pero usted no puede sentir miedo. Usted tiene que tener el espíritu de Esteban. Veo los cielos abiertos. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar. Está pronto a consumar lo que dijo Cristo, que vamos a ir a la boda del Cordero, que los que creen en Él no serán eternos en los brazos de Cristo, y los que no creen en Él serán eternos en el infierno. Tiempo de decisión, tiempo de tener el espíritu de Esteban. Veo los cielos abiertos en medio de cualquier pedrada que te tiren, de la clase que sea. Llámese en un rubro, unos hermanos líderes en la iglesia, en la política, llámese una enfermedad, llámese la economía, algún problema, porque la piedra de Esteban, tómala como una figura, amigos, creyentes, las cosas que están pasando. Algunos tendremos piedras más grandes y bastante, otros chiquitas, otros ya se sienten agóricos. Hasta el punto que a veces dicen: tengo que hablar con usted, hermano, porque me está ahí, usted ve las almas confundidas. No es tiempo de estar confundido, no es tiempo de albergar el espíritu. Ay, siento miedo por la tempestad. Es tiempo de agarrar los cuernos del altar, clamar. Es tiempo de tener esta palabra en el corazón. Es tiempo de actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es tiempo para levantar manos y decir: pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar. No el rubro, África, América, su iglesia. Los santos que habla el apóstol Pablo, a los santos que están en el mundo, no en Filipos, a esos. Y los que se han de añadir, amigo, amiga, las piedras que estés pasando son sencillamente para el altar. Que tu corazón se arrepienta, le pida perdón a Dios, y como en el monte Carmelo, las aguas del Espíritu lamban aún las piedras húmedas, las sequen, y quedes encendido en el Espíritu, porque los últimos serán primero. A veces no es el líder que tiene 40, 50 años. Dice que Pedro tuvo miedo. ¡Qué contraste! Señor, Señor, sálvame. Y quiera Dios que tengamos el espíritu de Pedro y no vayamos a copiar al mundo. Ni mucho menos nos atemoricen los ángeles caídos y sigamos tras ellos como Israel con el becerro de oro. Que le digamos, aun cuando sintamos miedo, como dijo Pedro: sálvame. Y ya había caminado. Para los que creen que tienen cierto liderazgo y cierta,
Ya Pedro hasta había caminado, andaba con el maestro, pero se estaba hundiendo. Cuidado, no son los años, no es la jerarquía, es que dentro del libro de la vida tu nombre está inscrito y tu vida esté como Esteban. Los cielos están abiertos. Puesto los ojos de Jesucristo, el autor y consumador de la fe, no es del que quiere, ni del que puede, es del que Dios tiene misericordia. Pedro sintió miedo, pero Dios tuvo misericordia. Cálmate, Pedro. Y a la gente en la barca le dice, yo los mandé. Y cuando yo te mando a hacer algo, te pueden tirar toda clase de piedra, pero si yo estoy contigo, nadie te puede vencer. Contraste entre Esteban y Pedro. No dejes que la tempestad de este mundo, no dejes que la tempestad delincuencial, inmoral, no dejes que los machos cabríos y los falsos dentro de la iglesia te desvíen, te desmotiven y que el diablo te atrape sintiéndote pecador y lejos de Dios. No sientas miedo. La sangre de Jesucristo tiene poder para perdonar cualquier pecado. Y cuando hay palabra de Dios en tu vida y hay llenura del Espíritu Santo, el mundo y los ángeles caídos están atados y vencidos. Y tú puedes decir como Esteban, los cielos están abiertos para mí. Soy más que vencedor. Y aunque me esté hundiendo, Jesucristo como a Pedro tenderá sus manos y en medio de la tormenta me afirmará. Aunque el piso no sea el mejor y aunque la tempestad sea muy grande, en la calma. Padre, en el nombre de Jesucristo, usa esta palabra. En tu nombre, Jesucristo, la dejo en tus manos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que los cielos siempre se estén abiertos, esté pasando, nos rechacen, nos maldigan, llegue la enfermedad, llegue la economía, llegue la guerra, llegue la escasez. Es un tiempo profético para no solamente tener aceite, sino despierto, viendo los cielos abiertos en todo momento. Y mientras los cielos estén abiertos, en la tierra podrá pasar lo que esté pasando, pero tú eres el pastor y nada nos va a faltar. Somos más que vencedores por la sangre del nuevo pacto. Busca un lugar, póstrate de rodillas, amigo, amiga. Ábrele tu corazón a Dios. Hermano, hermana, si Dios te ha hablado, comienza a renovarte, a transformarte como el águila. Y sé un águila en medio de la tormenta. No sientas miedo. Bendice a Israel y el momento que vive el planeta. Mira a tus hijos y añade los que han de ser salvos. En el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias. Amén. Bendiciones.